de 25 años de proyectos, de trabajo, de esfuerzos compartidos en el campo docente y académico del Colegio de la Frontera Norte y también en lo que ha sido el Centro Cultural Tijuana como una plataforma fundamental, no solo para la visibilidad, sino para potenciar la expresión de las artes a nivel regional, pero también en una dimensión transfronteriza. Este reconocimiento, este esfuerzo, queríamos nosotros que tuviese un corolario a través de una de las voces fundamentales para la comprensión de los principales procesos culturales marcantes de la vida social de México, sobre todo en lo que tiene que ver con el ensayo, con la crónica, con sus cuentos, con su voz crítica, con lo que sería también los reconocimientos amplios que ha recibido a lo largo de una larga carrera, 50 años de periodismo por parte del maestro Carlos Monsiváis, pero también lo que ha sido una de las voces que se han posicionado como un referente ético, como un referente crítico frente a los principales eventos que ocurren en nuestro país. El maestro Carlos Monsiváis, no quiero hacer una presentación muy formal, creo que el escenario se presta más para un diálogo, pero el maestro Carlos Monsiváis, más allá de lo que sería el reconocimiento de algunas de sus obras fundamentales, Amor Perdido, A Ustedes Les Consta, Lo Fugitivo Permanece, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, lo que tiene que ver con lo que sería gran parte de su trabajo de crónica, pero que ahora también nos ha venido sorprendiendo con su gran vocación de coleccionista. Cuando visiten el Distrito Federal deben de ir al Centro Histórico y visitar el Museo del Estanquillo, donde se exhiben aproximadamente 530 piezas de una colección de aproximadamente 16,000 piezas de arte que ha comprado, que ha coleccionado el profesor Monsiváis y que lo ha puesto a disposición de la población que quiera ir a verla, pero también tendrá una condición itinerante. No es gratuito, como ya señaló la licenciada Vicencio, la cercanía de Monsiváis con los espacios, los escenarios fronterizos. De hecho, inicia sus reflexiones sobre la frontera en 1972, cuando él ya empieza a escribir ensayos sobre lo que está ocurriendo en la vida fronteriza, particularmente algunos ensayos, algunos artículos en los cuales analiza lo que tiene que ver con los grandes mitos desde los cuales se recreaba la leyenda negra de la ciudad de Tijuana y algunos de esfuerzos más o menos denodados, más o menos exitosos, más o menos también fallidos por parte de algunos actores y actoras de la vida fronteriza que pretendían negar o de alguna manera a través de acciones heroicas minimizar los efectos de esa leyenda negra que tanto ha afectado la propia imagen de la frontera y de la ciudad de Tijuana. Los Monsiváis, y especialmente como parte de lo que ha sido su acompañamiento al Departamento de Estudios Culturales, no únicamente en lo que ha sido un acompañamiento sugerente, luminoso, orientador, sino también una voz crítica, una voz cuestionadora que nos ha obligado a un trabajo más amplio de reflexividad sobre lo que hemos hecho en estos 25 años. De manera personal, debo decir que cuando yo iniciaba mi trabajo a principios de los años 80 sobre los movimientos juveniles, particularmente pachucos, tirilos, cholos, una de las voces que me otorgaron mayor orientación a lo largo de esa investigación y que desde entonces ha sido no solo un acompañamiento académico crítico, sino también que ha fructificado en una entrañable amistad,
Por lo tanto, es un gran honor presentar al maestro Carlos Monsiváis y lo dejo con ustedes para que nos presente sus reflexiones sobre la frontera, sobre los estudios culturales y particularmente sobre cómo aprecia la perspectiva y la situación de la frontera en el contexto de los grandes procesos nacionales y transnacionales que estamos viviendo. Muchas gracias al doctor Valenzuela, muchas gracias a doña Teresa Vicencio, que es siempre tan amable. Y bueno, me da gusto, muchísimo gusto estar aquí con ustedes y además en calidad de telonero. Siempre quise ser telonero y hasta hoy se me concede esa oportunidad. Ser telonero es un rango de validación musical que uno no puede menos que apreciar y que agradecer. Estuve casi desde el principio aquí y también ahí sí desde el principio en el Colegio de la Frontera Norte, entonces Centro de Estudios Fronterizos, y lo hice por la amistad con mi ex condiscípulo de secundaria, Jorge Bustamante, que en verdad ha hecho un trabajo notable y yo creo que hay que agradecerle esa intuición a la vez académica, cultural, de ciencias sociales. Y desde el principio me pareció el proyecto muy sugerente y creo que aporté mis luces. Mis luces no eran muy cuantiosas porque he cambiado de punto de vista de una manera regular, sistemática y a ratos enmudecida de pavor al ver lo que había sostenido un año antes. Pero yo supongo que es natural que eso ocurra. A mi presencia en este lugar solo quiero agregar tres, ya en plan de industrializar mi currículum, solo quiero agregar tres notas. Una, cuando aquí se estrenó la película sobre la historia de México que había mandado hacer el gobierno de José López Portillo, bajo la advocación de su esposa, doña Carmen Romano, me permití protestar al final de la proyección porque habían quitado tal cual la guerra del 47. No aparecía y no aparece en esa película. Me pareció un detalle muy poco amistoso con nuestros buenos vecinos del norte, quitar la guerra del 47, porque gracias a ella, por ejemplo, tenían a California, y no, pero no, ni una mención, nada. Y entonces dije yo que bueno, que me parecía muy descortés no mencionar el origen independentista de California acompañado de un ejército, y no obtuve mayor respuesta. La segunda nota es que la primera crónica que escribí sobre Tijuana fue a propósito de un acto al que concurrí, que me pareció muy notable, lo mencioné aquí de paso en mi conversación con Mike Davis, que fue el Congreso contra el Vicio. Yo creo que pocas cosas me han emocionado tanto, Guadalupe, como estar en el Congreso contra el Vicio. Fue maravilloso porque, digamos que no era un congreso muy nutrido. Éramos 14 personas, yo no tenía previa noticia del encuentro, pero en cuanto supe me precipité, desde luego, a asistir y aplaudir. Y el congreso, bueno, duró muy poco en un hotel, por supuesto en la Avenida Revolución. ¿En qué otro sitio? Esto antes de que fuera farmacia, era una avenida que tenía hoteles y tenía
ahora es la industria farmacéutica en sí, pero era bellísimo ver al profesor Rubén Vizcaíno, que alertaba a la juventud tijuanense contra el vicio. Con modestia le pregunté, ¿y cómo se define en Tijuana el vicio? Y el profesor Vizcaíno, que era de algún modo declamatorio, dice, el vicio es todo. Y entonces, ante la idea de que el vicio era todo, yo dije, estoy contra el vicio, porque ¿quién no puede estar contra todo? Y luego se inició una marcha muy conmovedora. Éramos 14 y ya cuando terminó la marcha éramos como 20. Había habido una capacidad de convocatoria muy fuerte, y las compañeras la única crítica a un avión es el silencio. Las compañeras, que eran, entonces todavía no les llamaban sexoservidoras, entonces eran administradoras momentáneas del orgasmo, no sé cómo se les decía, que había 2 hoteles colindantes con la Avenida Revolución, y entonces el profesor Vizcaíno les lanzó una arenga fantástica y les dijo, tengo que acudir al lenguaje que se usó esa vez porque no ser textual es traicionar. Les dijo, ustedes ya no quieren que sus hijos sean hijos de putas. Entonces, bueno, fue un aplauso de las compañeras sexoservidoras notable. Entonces bajaron así a incorporarse a la marcha y gritaban contra el vicio, contra el vicio. Y yo creo que cualquiera que sea la convicción que ustedes tengan respecto al vicio, que yo espero que sea condenatoria, quizás de otro modo no estaría aquí, cualquiera que sea, saludo a Jorge Bustamante, cualquiera que sea la convicción que tengan contra el vicio, estarán de acuerdo que fue realmente un acto que el que no esté registrado en los anales de Tijuana es una lesión que Tijuana se infiere a sí misma. Y el tercer recuerdo es la presentación de la señora María Félix en el esplendor de su autoritarismo, que yo intentaba preguntarle y ella intentaba sepultarme. Ella ganó, pero yo me defendí los primeros 6 segundos. Lo que en un momento dado, por decirle algo, le pregunté, ¿tú qué recuerdo tienes de Frida y Diego? Que era la pregunta más obvia, yo estaba totalmente intimidado. Y me dijo, como pintores no me interesan, pero como amigos fueron buenos amigos. Y yo dejé que pasara eso y no pude ofrecerle nada que no fuera mi asentimiento, porque ¿qué iba a hacer? Decirle que estaba presentando la exposición de un mamarracho no me tocaba, hubiese sido muy descortés. Y entonces tuve que padecer una vez más la tiranía. Pero bueno, ya estaba acostumbrado. Lo que me dio esa vez, tuve la sensación de la invisibilidad, porque estaba la señora Félix, todos los reporteros, los fotógrafos sobre ello, y de pronto un fotógrafo me dice, ¿usted qué hace aquí? Y yo dije, la estaba presentando. Pues la estaba, y me quitan y se concentran en la señora Félix. Y bueno, esos eran otros tiempos de este lugar. Antes de que llegara Jorge Bustamante, estaba yo haciendo la mínima evocación de cuando vine la primera vez, cuando apenas empezaba,
Yo había acompañado a Jorge en alguna comida cuando estaba el proyecto con Mario Ojeda, etcétera. Y debo decir que, y lo creo firmemente, que lo que le debe la frontera en general, no solo Tijuana, a la institución fundada por Jorge Bustamante es muchísimo. Y también creo que el Ceput ha sido indispensable, pero creo también que ya es el momento en que se tiene que repensar muchos de los logros, porque ciertamente la situación ha cambiado de manera muy drástica y en 40 años, de 1970 a 2007, y soy tan tajante respecto a fechas porque creo que el 68 por un lado modifica la perspectiva nacional, pero que sobre todo la idea de una sociedad distinta va reconstituyendo la frontera norte. Jorge Bustamante, que es de Chihuahua, originario de Chihuahua, y luego avecindado en la Ciudad de México, como todo el país. Creo que podría decirse del país que está avecindado en la Ciudad de México, y esa ha sido su desgracia. Jorge empezó a venir aquí como abogado de divorcios en la época ya increíble, y todo cómo ha cambiado, todo tiene que ver de una manera muy categórica con la idea de una sociedad que de pronto, por razones múltiples, decide que no puede dejar que la leyenda la aplaste, y que además la leyenda ya no tiene que ver básicamente con la mayoría de sus habitantes, y aún con la minoría tiene que ver